Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo que vamos a hacer relativa a, qué ha pasado en estos días de cuarentena, que obviamente estamos pasando un periodo totalmente inédito en la vida de nuestro país y del mundo en general, ¿no? Con esta aparición del famoso virus SARS-CoV-2 que genera la enfermedad COVID-19. Y bueno, que tanto las recomendaciones de los organismos internacionales como las autoridades nacionales han emitido dos recomendaciones muy importantes para evitar la propagación del virus, que es, ya lo saben, está hasta el cansancio hemos escuchado. Uno, el distanciamiento social, y dos, la disminución de la movilidad. Esto obviamente ha impactado muchas actividades económicas, ¿no? Y bueno, actividades humanas en general. Una de estas actividades que se ha visto afectada es justamente la administración de justicia. Al final vamos a hablar, y como se los comenté en su momento, sobre todo de la importancia del juicio de amparo en estos momentos. Ya en algunas otras ocasiones, en algunos otros videos, comentamos sobre la importancia del juicio de amparo, ¿no? Comentamos que el juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad que tiene la gente para hacer valer sus derechos humanos frente a los abusos arbitrarios del poder. No nada más los derechos humanos, el juicio de amparo tutela una gran cantidad de derechos, además de los humanos. Otros derechos denominados fundamentales, otros derechos son públicos objetivos. La clasificación de derechos creo que no vale la pena hacerla tanto en este momento, ni hacer las definiciones, pero bueno, al final del día quedémonos con los derechos humanos, tanto de fuente nacional, es decir, constitucional, como de fuente internacional, convenciones internacionales en las que el Estado mexicano sea parte. Bueno, esta es una herramienta esencial del juicio de amparo, pero ocasionalmente el juicio de amparo también sirve para controlar otra parte de la Constitución, otras partes que no sean nada más derechos humanos. Por ejemplo, en las fracciones 2 y 3 del artículo 107 de la Constitución, y en las fracciones también 2 y 3 del artículo 1 de la Ley de Amparo, nos dice que se puede promover demanda de amparo cuando hay una invasión de competencias de la Federación a las entidades federativas o viceversa, y la Ley de Amparo agrega que también tiene que haber una violación a derechos humanos en esta invasión de esferas competenciales. Esto es importante por lo que platicamos en la última transmisión, de si las entidades federativas y los ayuntamientos eventualmente tienen facultades para restringir derechos fundamentales o derechos humanos a la población, como la de libertad de tránsito, como se ha hecho ya en varias entidades federativas. Como se lo dijimos en la ocasión anterior, ya hubo juicios de amparo que se tramitaron en contra de estas medidas, y ha habido jueces que las admiten, ha habido jueces que niegan la suspensión de estas medidas, pero bueno, un poquito más adelante comentaré ese tema. Por lo pronto, ¿qué pasa en este momento? Bueno, el Poder Judicial de la Federación, que es el órgano competente, por así decirlo, el órgano, porque realmente el Poder Judicial de la Federación se compone de una multiplicidad de órganos, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios del circuito y los jueces de distrito. Todos estos son órganos jurisdiccionales independientes que van a conocer eventualmente el juicio de amparo. Bueno, retomando el punto, ante la ya inminente contingencia sanitaria, el Poder Judicial de la Federación, a través de su órgano de administración y vigilancia, que es el Consejo de la Judicatura Federal, administra a todos los órganos jurisdiccionales y verifica su actuación, excepto la Suprema Corte. Bajo estas facultades del Consejo de la Judicatura Federal, la Corte se administra sola y tiene sus procedimientos ahí. Pero bueno, el punto es que desde ese momento dictaron un acuerdo general, que fue el Acuerdo 4/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció una suspensión de actividades en el Poder Judicial de la Federación del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, obviamente. Y bueno, aquí una de las cosas que refería puntualmente es: vamos a suspender labores en atención a que hay una grave posibilidad de que el virus esté contagiando concretamente, y por lo tanto hay que suspender la actividad jurisdiccional por la aglomeración de personas que se llega a dar, tanto por el personal de los propios órganos jurisdiccionales como por la asistencia de las personas que van a buscar la administración de justicia. Entonces se suspendieron los términos procesales, es decir, todos los plazos para todos los juicios tramitados en el Poder Judicial de la Federación, concretamente hablando de los juicios de amparo, se suspendieron durante este primer periodo. Pero se establecieron unas guardias en donde se dejaron habilitados juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, órganos jurisdiccionales en general, para
tramitar asuntos urgentes, pero el problema era definir cuáles son esos asuntos urgentes. Entonces, en el propio acuerdo se estableció, bueno, aquí nos vamos a referir a asuntos urgentes, los que contempla específicamente el artículo 15 de la Ley de Amparo y, bueno, 126. Estos artículos, al final, el 15 establece que son casos urgentes para tramitar el juicio de amparo los que implican peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, extradición, destierro, proscripción, desaparición forzosa de personas y en general cualquiera que sea prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación a las Fuerzas Armadas, Ejército o Fuerza Aérea y bueno, el agraviado pueda o no presentar o comparecer a presentar el amparo. Entonces, aquí incluso tenemos una figura que establece una representación especial para las personas que van a solicitar el amparo de la justicia federal, que puede ser presentada su demanda por cualquier persona. Es una excepción a las reglas de representación que se establecen en el derecho. ¿Por qué? Precisamente por la urgencia de que la persona eventualmente se suspendan los actos que son objeto de esta demanda de amparo, que se consideran violatorios de sus derechos fundamentales o derechos humanos, pueda la persona quedar libre de estas consecuencias que eventualmente pueden traer un daño irreparable a su esfera jurídica, y no nada más a su esfera jurídica, sino también a bienes preciados, ¿no? Llámese la propia vida, la libertad personal cuando no hay procedimiento, es decir, cuando no estamos sujetos a una investigación de un delito o bien ante un proceso penal de manera. Además de estos, el propio Consejo de la Judicatura Federal tiene un acuerdo por el que se establecen actividades administrativas jurisdiccionales, que es el 48, y ahí viene otra lista en la que eventualmente existen otros casos que pueden ser considerados como urgentes. Aquí en este artículo nos dice que, por ejemplo, pueden estar dentro de los casos urgentes el ejercicio de la acción penal con detenido, diligenciación de exhortos, solicitudes de orden de cateo, solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, extradición, expulsión del país, orden de arraigo, demandas de amparo en los casos que les acabo de comentar del artículo 15 de la Ley de Amparo, y eventualmente hay una fracción 12 que dice aquellos que revistan el carácter de urgente conforme a las leyes que los rijan. Y estos asuntos al final del día pueden ser evaluados discrecionalmente por el órgano jurisdiccional y, bueno, dados. Este acuerdo a grandes rasgos únicamente admitía estos asuntos a trámite en amparo urgentes, y el trámite urgente del amparo tiene una forma muy específica. Para los que no conocen del juicio de amparo, normalmente se mete la demanda, se admite y se abre otro expediente dentro del propio juicio, que es el incidente de suspensión, donde se va a pedir lo que se conoce como suspensión del acto reclamado tanto en la ley de amparo como en la teoría. Esto es una medida cautelar que, ante la gravedad de que los actos de autoridad, que es contra lo que se pone el juicio de amparo, se ejecuten, se solicita al juez que emita una medida cautelar para que se detengan esos efectos, o bien para que dicte algunas medidas que garanticen la existencia del derecho durante el proceso del juicio de amparo. Entonces, en este caso, en los casos urgentes, los del artículo 15 de la Ley de Amparo, nos remite al artículo 126 después, que habla ya de la suspensión y de las medidas cautelares. Aquí nos dice que no van a abrir ningún expediente adicional, sino que dentro del propio expediente se va a dictar la suspensión de plano. Esto únicamente significa que lo que va a pasar es que en ese momento el juez va a decir, bueno, detengo los efectos o dicto las medidas que tienen que darse en lo que logro que comparezca el quejoso, o bien si él la firmó, admito a trámite y voy avanzando. ¿Para qué? Para que no se destruyan los derechos que la persona esté demandando como violados por la autoridad en este caso. Esto fue lo único que se pudo hacer en un primer caso. Era complicado, sí, porque al final del día, en el caso particular de nosotros, fuimos a presentar una demanda y no nos las quería recibir el encargado del despacho del juzgado, porque nos decía que no era un caso urgente desde su punto de vista. Desde nuestro punto de vista era urgente porque había un tema de falta de suministro de agua y por las recomendaciones sanitarias que han expedido tanto organismos internacionales como las autoridades locales, pues hay que estar constantemente sanitizando todo, lavándose las manos, etcétera. Entonces esto ponía en peligro la integridad y por lo tanto la vida eventualmente. Entonces al final logramos presentar la demanda vía electrónica, y una vez que la leyó el juez, admitió y otorgó la suspensión de plano. La persona para la que promovimos la demanda, al otro día la autoridad acudió a revisar la toma de agua y efectivamente vio que tenía un problema y resolvió a favor. Entonces, bueno, se logró bastante con ese caso, pero hemos sabido de otros que no los admiten. Entonces esto generó una serie de problemas. Posterior a esto, por un lado, el Consejo General de Salubridad y la Secretaría de Salud ampliaron obviamente la duración
declaración de la contingencia sanitaria. Entonces, en este momento la Corte dijo, bueno, ya tenemos un periodo más largo, vamos a emitir otro acuerdo general que es el 6/2020, en donde dijeron, bueno, además de lo que ya previmos el acuerdo anterior, nos hemos dado cuenta que hay algunos casos que podemos calificar como urgentes ante la situación excepcional que estamos viviendo derivado de la pandemia y por lo tanto vamos a tener que considerar otros aspectos para la determinación de los casos urgentes. Incluso en ese mismo acuerdo mencionan que hubo unos problemarios que generaron unas circulares para ver si esas cuestiones de casos urgentes eran restrictivas, es decir, las reglas de los artículos 15 de la Ley de Amparo y 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura, y concluyeron que no, que ante la circunstancia que apremia y la duración, la prolongación de la contingencia sanitaria y de la suspensión de actividades, podía tomarse en cuenta algunos otros asuntos urgentes. Entonces, emitieron 3 criterios para llevar a cabo esta situación, dentro de los que se encuentran los derechos humanos en juego. Hay que analizar a la admisión de la demanda los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión, es decir, qué impacto va a tener dentro de la esfera jurídica de quien tomó la demanda de amparo esta afectación, y las consecuencias que puede traer la espera a la normalización de las actividades, ¿no? Durante todo el periodo de contingencia, porque el Poder Judicial de la Federación normalmente tiene recesos. Sin embargo, en este caso se considera que la duración que está teniendo la contingencia pues es mayor a un receso. Entonces, el dejar tan limitado la admisión de los juicios de amparo a únicamente los artículos 15 y 48 ya mencionados anteriormente, pues harían que el acceso a la justicia se estuviera restringiendo, sobre todo que en el primer acuerdo que emite el Consejo General de Salubridad determina a la Procuración y Administración de Justicia como una actividad esencial. Sin embargo, los límites a las actividades esenciales, uno de tantos es, además de que hay que tener cuidado con la población vulnerable, no pueden reunirse más de 50 personas. Eso decía el primer acuerdo en ese sentido. Por esto fue que se limitó esta situación. Sin embargo, bueno, como todos saben, el pasado 22 de abril emite otra vez la Secretaría de Salud un acuerdo en el que vuelve a ampliar esta contingencia y dice, bueno, ya no nos quedamos nada más al 30 de abril, ahora nos vamos hasta el 30 de mayo y eventualmente va a haber una recuperación más lenta de las actividades. Entonces, muy acertadamente, desde mi punto de vista, emite el Consejo de la Judicatura Federal. La Corte está teniendo también sus acuerdos en paralelo a esto, pero me estoy refiriendo concretamente a los temas relacionados del Consejo de la Judicatura Federal, porque al final del día la Suprema Corte, si bien llega a conocer de juicios de amparo, solamente son en casos muy específicos. Normalmente los juicios de amparo los terminan conociendo siempre juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito y tribunales colegiados de circuito. En este sentido, este nuevo acuerdo lo considero muy, muy importante para la tramitación de los juicios de amparo y, bueno, algunos juicios federales en el país. ¿Por qué? Porque efectivamente consideramos que la administración de justicia es una actividad prioritaria del Estado, ¿no? Es una actividad en la que al final del día se busca dirimir controversias y se busca precisamente que se aplique debidamente las normas jurídicas, ¿no? Entonces, nos da la razón, nos permite evitar conflictos violentos, ¿no? Ya sea entre autoridades y particulares, entre pueblos particulares. Es muy importante que la actividad jurisdiccional avance y no se detenga. Por eso sacaron los acuerdos. En el acuerdo del Consejo de Salubridad se dijo que la Procuración y Administración de Justicia es una actividad prioritaria porque es fundamental para mantener, digamos, el orden de la sociedad en este sentido. Entonces, tomando en cuenta todas estas situaciones y 2 recomendaciones, una de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otra de el relator especial de la ONU sobre independencia judicial, se menciona que es importante que las personas integrantes de los sistemas de protección de derechos humanos a que me acabo de referir cuenten con medios de defensa que los defiendan, que los protejan y que ante actos arbitrarios con las pandemias. Y al final del día nos estamos dando cuenta por muchas de las cuestiones que han estado pasando y que de repente nos entramos en las noticias, que hay muchos actos arbitrarios por parte de las autoridades ante la pandemia. Y bueno, en virtud de que el Poder Judicial de la Federación, en el caso del juicio de amparo, está prácticamente detenido, más que para casos urgentes, pues no podemos acceder realmente a una defensa pues plena, ¿no? O sea, para garantizar todos los derechos. Entonces, con base en esto,
saca un nuevo acuerdo general el Consejo de la Judicatura Federal, que es el acuerdo 8, diagonal 2020, en el que tiene dos ejes fundamentales. Dice, bueno, ya se amplía la contingencia y las medidas de distanciamiento social y de reducción de movilidad durante otro mes más, además de al 30 de abril, ya nos vamos hasta el 30 de mayo. Y aquí la situación, pues tenemos que garantizar el acceso a la justicia de la población en general. Entonces vamos a hacer algunas cosas. Vamos a seguir tomando en cuenta, tramitando únicamente demandas urgentes nuevas. Los casos los vamos a ampliar porque además de considerar otra vez los derechos humanos en juego, la trascendencia de su eventual transgresión y las consecuencias de tener que esperar a que se regrese a la normalidad, se establece un nuevo criterio, que es los posibles impactos diferenciados e interseccionales sobre el acceso a derechos económicos y sociales para colectivos y población en especial situación de vulnerabilidad. Entonces, aquí nos plantea no nada más casos urgentes, sino también ya el acceso a derechos económicos y sociales, como pueden ser salud, vivienda, trabajo y todas estas cuestiones que tienen que ver con derechos económicos, sociales, nada más nos habla de culturales, pero que puedan ser sobre todo que afecten a colectivos o a grupos vulnerables, como pueden ser personas en situación de marginación, grupos indígenas, muchas de estas grupos que pueden estar considerados dentro de todo esto. Esto es importante porque va a dar una mayor amplitud a los juicios de amparo que se pueden promover. Por otra parte, también puntualiza mucho más qué se puede tramitar en materia penal, en materia civil, en materia de recursos mercantiles incluso. Entonces, este acuerdo abre una gran posibilidad de promover nuevas demandas de amparo que se harán tratadas como urgentes, aunque en casos normales no lo fueran, pero esto da la posibilidad de que el sistema siga trabajando y podamos seguir atacando eventuales violaciones que cometa la autoridad en contra de nuestros derechos constitucionales. Lo cual es muy importante saberlo porque no es que las autoridades por la contingencia puedan hacer lo que les dé la gana. Al final del día siguen estando sujetos a la Constitución y sí, tanto por el artículo 76, fracción 16, el Consejo General de Salubridad, 73, perdón, fracción 16, el Consejo General de Salubridad puede emitir medidas restrictivas de derechos para hacer frente a la contingencia y lo puede hacer sin mayor consulta de las demás autoridades porque la Constitución lo faculta expresamente. Y por otra parte está la suspensión de derechos del artículo 29 de la Constitución, que ya me pronuncié al respecto. Pero siempre la autoridad, mientras no haya una nueva Constitución y no haya algo que la pueda suspender, tiene que estar obligada a respetarla. Sí, se pueden hacer limitaciones cuando esto sea necesario, ¿no? La libertad de tránsito en estos momentos, bueno, está siendo coartada, la libertad de empresa, de trabajo está siendo coartada, porque al final del día muchas personas no tenemos las oficinas, los negocios necesariamente abiertos por no ser actividad prioritaria y eventualmente esto hace que no podamos desempeñar la libertad de trabajo como estamos acostumbrados. Pero está justificado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de la salud. Bueno, entonces aquí hay una ponderación que se debe hacer y bueno, limito a la libertad de empresa o a la libertad de actividad porque primero cuido tu salud, sin salud va a ser muy difícil que tengas actividad. A grandes rasgos es una ponderación muy burda, pero bueno, pudiera funcionar en ese sentido. Esto no implica que no tengan que observar, insisto, reglas, ¿no? Y no tengan que dictar las normas y los acuerdos generales y sus actuaciones ya concretas conforme a una propia normativa constitucional que les establece límites. Entonces, es muy importante esta situación. Entonces, este acuerdo, además de estos trámites, establece como una línea, digamos, rectora de las normas que van a establecer en este acuerdo, la de que vaya regresando a la normalidad la actividad jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación. Entonces, por una parte, todos los asuntos que se hubieran presentado ya fuera vía en línea o vía física y que quedaran en estado de resolución, es decir, que solo faltara de emitir la resolución definitiva o la sentencia, van a tener que dictarla. Entonces, esto ya habilita a que todos los órganos jurisdiccionales comiencen a trabajar. Ahí mismo establece las reglas de cuántas personas, cómo se deben habilitar, qué restricciones deben de tener, pero ya vamos a poder en estos días que siga la cuarentena, tener resolución de determinados asuntos. No van a correr términos, no se van a poder impugnar estas sentencias que se emiten durante estos plazos, por lo que establece el mismo acuerdo, pero al final ya vamos a poder tener esta resolución. Se van a notificar hasta que las cosas vuelvan a la normalidad en caso de notificaciones personales. En el caso que no, bueno, va a ser por lista en el portal electrónico del Poder Judicial de la Federación
y por otra parte también va a haber este tipo de notificaciones vía electrónica. Ahora, esto de la vía electrónica es bien importante. A partir de la vigencia de la nueva ley de amparo, que ya no es tan nueva, es de 2013, pero se estableció un sistema de trámite de asuntos electrónicos, amparo, juicio amparo electrónico. Para estos efectos hay que tener la firma electrónica, la FIEL, la del SAT, o bien el propio Poder Judicial tiene una firma electrónica que le denomina FIREL. Con cualquiera de estos dos medios de identificación podemos acceder al sistema del Poder Judicial de la Federación en línea y desde ahí presentar demandas y llevar a cabo absolutamente todo el juicio en línea electrónica. Entonces, los juicios que se hayan tramitado en línea se van a seguir tramitando siempre que no requieran de alguna diligencia o de alguna audiencia en la que deban asistir las partes. En esos casos se van a mantener suspendidas esas actuaciones, pero en los demás pueden tramitarse los juicios de amparo en línea, ya que no requieren la presencia de las partes ni mayor movimiento en el tribunal. Y además de esto, también se habilita la posibilidad de que las partes pidan el acceso a estos expedientes electrónicos y puedan ir avanzando, ¿no? Entonces, aquí estos puntos son muy importantes porque, uno, los que teníamos resoluciones pendientes en juicios de amparo, pues ya las podemos esperar porque van eventualmente a salir en algunos juicios federales que no sean amparo también, están previstos en el acuerdo, pero bueno, la materia de esta charla es únicamente el juicio de amparo. Aquí vamos a tener estas ventajas, también el poder seguir tramitando juicios en línea. Y esto es bien importante porque al final del día esto nos va a ayudar a que no haya un rezago excesivo, a que se puedan presentar nuevos juicios en los casos que se consideren urgentes. Y bueno, va a hacer que la Administración de Justicia se vaya movilizando y no tengamos tanto conflicto ni tanta saturación del sistema judicial cuando se regrese a la normalidad, o bueno, si no a la normalidad, que se reactive esta actividad, pero de una manera con mucho menos rezago y menos conflictos. Ahora, esto lo permite en gran medida y lo reconoce el propio acuerdo, tanto en su texto como cuando cita las recomendaciones internacionales, en el sentido de que, bueno, las tecnologías de la información y comunicación son básicas para este tipo de momentos y ha sido un acierto tremendo del Poder Judicial de la Federación el haber implementado este juicio en línea. En el caso particular de aquí de la firma lo usamos mucho porque es un medio muy ágil. No tenemos que imprimir tantos documentos, no tenemos que presentar tantas copias porque la ley nos dispensa situaciones si la presentamos en electrónico. No tenemos que ir a formarnos a la oficialía de partes de los tribunales cuando hay un término. No tenemos muchas de esas situaciones, entonces es muy ágil utilizar el juicio electrónico. Hay mucha gente que no lo ha querido hacer. La verdad, para mí es muy sencillo abrir la computadora, descargar los acuerdos, descargar los informes y estar contestando y tener la relación con el órgano jurisdiccional. Entonces, esto nos va a permitir a los que tenemos esta ventaja, pues obviamente continuar con nuestro trámite, presentar algunos juicios nuevos que, bueno, los asuntos urgentes se pueden presentar en línea o vía tradicional, es decir, por escrito, pero el propio acuerdo dice que se le va a exhortar a la gente para que en caso de estar en posibilidades de continuar el juicio en línea, bueno, solo presente la demanda física y ya en su momento continúe todo el demás trámite del juicio en el sistema electrónico. Esto es importante, hay algunas reglas para tener la tramitación de la firma electrónica. Creo que quien no la tenga va a ser muy difícil que la consiga en este momento, sobre todo que, bueno, al parecer la suspensión de actividades está prevista por lo menos para el Poder Judicial de la Federación hasta el 30 de mayo. Veamos qué sucede con el comportamiento del virus y de la propagación de pero bueno, definitivamente es un acierto contar con este tipo de tecnologías. No se habían implementado de manera que se pudieran trabajar vía remota, etcétera, pero en este momento parece ser muy acertado que por lo menos haya algunas actividades dentro de todas las que lleva a cabo el Poder Judicial de la Federación que se puedan tramitar en línea. Desafortunadamente esto no está pasando con los tribunales locales o con la mayoría de los tribunales locales. Sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene un rezago tecnológico tremendo. Tiene un sistema en línea para recibir promociones y ellos suben todas sus publicaciones a este sistema, que es el Sistema Integral de Consulta de Resoluciones, conocido como SICOR, pero no es un medio de difusión oficial de las notificaciones, es un servicio por el que cobra el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México cuando están prohibidas las costas judiciales. Sin embargo, como no es un medio de difusión
oficial ni de notificación oficial, pues al final del día no se puede ver como una costa judicial. Pero bueno, así ha sido la administración del tribunal desde hace muchos años. Por otra parte, este medio únicamente nos da acceso a las resoluciones del tribunal y no podemos ver los escritos. De los contrarios, no podemos nosotros acceder a presentar escritos o promociones por este sistema. Entonces está muy rezagado. Y lamentablemente la justicia local es la que está más en contacto con el grueso de la población. ¿Por qué? Porque a la justicia local le toca atender asuntos de materia civil, arrendamientos, cumplimientos de contrato, compraventas, no sé, cualquier situación que tenga que ver con las relaciones entre particulares, ¿no? Cobro de pagarés, no sé, de cheques, etcétera. Bueno, también eventualmente las contingencias con los acreedores, bancos, aseguradoras, etcétera, se ven en las contingencias mercantiles se pueden ver en materia federal, pero ahorita vamos a lo mismo, no son casos urgentes. Pero los casos familiares, por ejemplo, divorcios, que ahorita está habiendo muchos problemas de violencia familiar, ha habido muchos índices que están documentando una cantidad de violencia familiar muy, muy alarmante y a la alza en esta época de confinamiento. Al parecer no estamos acostumbrados a convivir en familia y esto está haciendo que las relaciones familiares se vuelvan muy, muy difíciles y haya violencia. Entonces, esto lo atienden los poderes judiciales locales y sería muy importante que invirtieran los gobiernos locales, los poderes de las entidades federativas en este tipo de infraestructuras para estos momentos, para que esto sea ágil. No esperamos que esto sea algo que dure muchísimo tiempo, pero al parecer no tenemos una fecha cierta de cuándo vamos a poder volver a la normalidad. Entonces es importante que se haga este esfuerzo para que la gente tenga un acceso a la justicia, a la administración de justicia y pueda mantenerse cierto orden en la sociedad, porque si no hay alguien que resuelva los conflictos, la gente va a buscar la forma de resolver los conflictos. Y es importante que esto no sea de manera violenta, ya de por sí tenemos un estado muy violento. Entonces es importante que esto se minimice y la administración de justicia oportuna y bien llevada, no quiere decir que los poderes judiciales lo hagan bien en todos los casos, pero en el caso del Poder Judicial de la Federación es un órgano del Estado, desde mi punto de vista, muy eficiente, con sus muy contadas excepciones, que también son terribles, pero en general es gente preparada y es gente que se toma en serio su trabajo. Entonces, es importante que se lleven a cabo todas estas situaciones y que se piense en la posibilidad de que todos los tribunales puedan acceder a entrar en línea. Esto, creemos, y también lo prevé así el acuerdo, va de alguna forma a impactar en que los demás tribunales se empiecen a movilizar de alguna manera. Pero, pues sí, obviamente es importante sí garantizar el acceso a la justicia, pero también pues mantener las precauciones necesarias para evitar la propagación del virus, porque bueno, se sabe que el problema es que colapse el sistema de salud y bueno, cualquier otra consecuencia en materia política. Ahora, esto es importante que tengan esta información precisamente por lo que comenté ya hace unos momentos. Es muy, muy importante insistir en que la autoridad no puede hacer lo que le dé la gana porque hay una contingencia. Tiene límites. A pesar de que la Constitución la faculte para algunas situaciones, tiene límites. Y hay que tener cuidado con muchas directrices que estos toman. Por ejemplo, insisto, los poderes locales no pueden suspender derechos fundamentales. No lo pueden hacer, no tienen esa facultad. Ya ha habido jueces que mencionan que esto no es exacto y no suspenden, pero ojo, el no dictar una medida cautelar no quiere decir que se pierda el amparo. Y esa es una confusión muy común entre la gente normalmente. Ya lo aclaramos una vez en un video anterior, en donde se dijo, la suspensión únicamente tiene que ver con que el juez, en un primer momento y en un estudio preliminar, considera que es viable y que es fundado el argumento en el sentido de que hay una violación al derecho fundamental que se reclama. Pero esto no quiere decir que le dieron la razón. Los medios cometen mucho el error de tal persona se amparó. No, a ver, espérate. Él no se ampara solito, lo ampara un tribunal a quien se le solicita esta medida cautelar y el que tenga una suspensión no es que te ampararon, es que te dieron una suspensión mientras se resuelve el juicio. El juicio puede resolver que no tenías razón o puede resolver que sí la tenías. Y ojo,
no es, insisto, un medio de protección de delincuentes, no es un medio de protección de gente que nada más busca evadirse de la acción de la ley, no, está al alcance de todos, tiene problemas de complejidad técnica, por eso no todas las personas lo saben plantear, y obviamente pues tiene costos, ¿no? O sea, pero es otro de los asuntos en los que hay de trabajar. Los defensores públicos tienen que tener un mejor salario y una mayor preparación y menos casos para que los puedan atender bien. Pero bueno, me parece una muy buena noticia para efectos de la Administración de Justicia. Hay otros actos que se están preparando inconstitucionales desde mi punto de vista. Hay una ley ahí propuesta por el Poder Ejecutivo, por el titular del Poder Ejecutivo, el presidente, que pretende tener total libertad para modificar el presupuesto de egresos, que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que me parece que, sin haber leído la iniciativa porque no tengo tiempo de revisarla, que es totalmente inconstitucional, porque realmente lo que estaría haciendo es, entre otras cosas, reunir dos poderes en uno solo. Y bueno, el producto de esa discusión, si es que llega a ser norma, se puede eventualmente impugnar, aunque sigamos en la contingencia. Por eso es trascendental que tengan esta información, que la tengamos, que la conozcamos, que la vayamos compartiendo, y bueno, pues eventualmente si se requiere algo, si se tiene alguna duda con esta situación, pues nos pueden contactar por esta vía y la estaremos respondiendo, sobre todo si eventualmente consideran que tienen algún caso que se puede calificar como urgente, bueno, pues con mucho gusto estamos para apoyarlos. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí la transmisión, esperamos que haya sido útil y clara la explicación. La verdad es que eran bastantes cosas que apuntar y creo que espero que se haya logrado el fin. Y bueno, vamos a seguir comunicándonos por esta vía, y cualquier otra novedad que haya en este sentido se las estaremos comunicando. Que estén muy bien, que pasen buena tarde, y bueno, pues esperemos que tengan una cuarentena tranquila de aquí a que se queden. Los que tengan que salir de su casa, pues cuídense mucho, tomen todas las precauciones y esperemos vernos pronto en las vías tradicionales y retomar la normalidad en nuestras actividades, la convivencia con todos a la brevedad. Cuídense mucho y nos vemos.